Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brian Jaciel Romero Bautista, soy del Instituto Tecnológico de Tepic y este es un video para la materia de aplicaciones de dispositivos móviles. Vamos a estar hablando de los layouts en Kotlin, más específicamente de Android Studio. Y bueno, primero, ¿qué es un layout? Son un conjunto de contenedores en donde podemos colocar muchos elementos según el diseño de nuestra aplicación. Por ejemplo, dentro de un layout podemos colocar botones, imágenes, formularios, texto, entre otras cosas. Todos estos deben de tener un orden y armonía entre sí dentro de nuestro diseño. Ahora vamos a hablar del primer layout, que es el linear layout. Su funcionamiento es un grupo de vistas que alinea todos sus elementos secundarios en una sola dirección, vertical u horizontal, como se muestra en las imágenes. Sus propiedades: la orientación puede ser elegida a través del atributo Android Orientation, donde podemos indicar que es horizontal o vertical. Adicionalmente, existe un parámetro llamado Android Layout Weight, el cual define la importancia que tiene un view dentro del linear layout. A mayor importancia, más espacio podrá ocupar. Bueno, a continuación tenemos un Empty Activity, donde vamos a estar usando el linear layout. Para eso nos vamos a la parte de layouts que se encuentra en la parte izquierda. Como vemos, aquí tenemos dos linear layout, que uno es el horizontal y el otro es el vertical. Si arrastramos, en este caso vamos a agarrar el horizontal, si lo arrastramos a la pantalla y lo soltamos, se hace de todo el tamaño de la pantalla. Otra forma de agregarlo también sería arrastrándolo al árbol de componentes que se encuentra aquí abajito, y igual se agrega al tamaño de toda la pantalla. En este caso, como es un linear layout horizontal, si agregamos componentes, por ejemplo, un text view, igual lo podemos agregar aquí a la pantalla, que aquí sería adentro del linear layout horizontal porque está de toda la pantalla, y si lo soltamos aquí va a quedar adentro. Como vemos, ahí se agregó. Y como vemos acá, el árbol de componentes, el text view depende del linear layout. Y si agregamos, por ejemplo, un plain text, ahora lo vamos a agregar de este lado, eh, al árbol de componentes, y lo agregamos al linear layout. Como vemos, aquí se pone uno al lado del otro porque es un linear layout horizontal, y aquí podemos ya elegir el orden, por ejemplo así, que primero está el text view y después el plain text. Dentro de las propiedades del linear layout podemos eh, buscar en la parte de layout, en la parte de layout height, que como vemos dice match parent, que eso significa que va a estar del tamaño de toda la pantalla. Y si queremos que solo esté al tamaño del contenido de los componentes que tengamos, entonces elegimos el grab content, y como vemos ya se hizo del tamaño nada más de los componentes que tenemos dentro del linear layout. Y para cambiarlo podemos hacer lo mismo pero con el linear layout vertical, o nos vamos a la parte de text, y como vemos el linear layout aquí en sus propiedades, el Android Orientation está en horizontal. Lo podemos borrar y colocar vertical. Le damos clic para que lo autocomplete, y como vemos ya nos hizo el cambio. Como ahora es vertical, los componentes se van agregando uno abajo del otro, y así todos los componentes que queramos. Por ejemplo, vamos a agregar un botón. Si agregamos el botón, bueno, lo agregué hasta la parte de arriba, pero lo podemos arrastrar hasta la parte de abajo y ya queda abajo del todo. Como vemos, tenemos el text view, abajo el plain text y abajo el button. Ahora el table layout.
Es una vista que agrupa vistas en filas y columnas. Como se muestra en la imagen, es como una tipo cuadrícula y sus propiedades. Para crear las filas se usa el componente Table Row dentro del Table Layout. El Table Row trae consigo un parámetro llamado Android Layout Column para asignar las columnas a las que pertenece cada celda en su interior. También existe el componente Android Cheating Columns que reduce el ancho de la columna seleccionada hasta ajustar la fila al tamaño del padre. También tenemos el Android Stretch Column que permite rellenar el espacio vacío que queda en el Table Layout expandiendo la columna seleccionada. Bueno, aquí tenemos un Empty Activity donde vamos a explicar el Table Layout. Para eso nos vamos a la parte de Layouts y como vemos aquí tenemos el Table Layout, lo agregamos a nuestra pantalla y aquí aparece. Si desplegamos lo que tiene dentro, vemos que tiene 4 Table Row, que cada uno de estos es un renglón de nuestra tabla. Por ejemplo, si agregamos un text view a un table row, aquí nos lo muestra. Vamos a agregar uno a cada table row. Aquí tenemos para este y para este. Como vemos, aquí se muestran los renglones de nuestra tabla. Ahora vamos a agregar un plain text a cada uno también igual. Y aquí se muestra, ya va tomando más forma de tabla. Aunque si agregamos, por ejemplo, si agregamos un botón a un table row y los demás lo dejamos así, déjenlo bajo tantito, vemos que el botón, bueno, cada columna de nuestra cuadrícula, si se podría decir, eh, está, bueno, depende del primer componente que está arriba, el tamaño del primer componente que está arriba. Por ejemplo, si modifico el tamaño del plain text de mi primer renglón de hasta arriba, por ejemplo, lo voy a hacer más grande, todos se mueven, los de abajo también. Si lo hago más chico, también. Igual con el text view, si lo hago más grande, todos se hacen más grande. O sea que están subordinados al que está hasta arriba. Y en este caso el button, como está solo en este renglón, quedan los espacios en blanco de, de los renglones de abajo. Y si lo hago más grande, pues no afecta. En caso, bueno, y en el caso de que agregara un text view a los demás, por ejemplo ahí está, ven que se pone del tamaño del botón, porque el botón es el que le está dando el tamaño a toda la columna. Igual si pongo un plain text, a ver, vamos a ver qué pasa. Bueno, como el tamaño mínimo del plain text es más grande que lo que estaba, por eso se hizo más grande. Pero si lo quitamos, así se queda. Podemos usar, no sé, vamos a darle un margin a la pantalla. Bueno, un padding. Buscamos aquí padding y le vamos a dar de 30 sp para que quede con un margen y se vea más bonito. Y así es como funciona el table layout. A continuación, el grid layout. Usa una cuadrícula de líneas infinitamente delgadas para separar su área de dibujo en filas, columnas y celdas. Admite la extensión de filas y columnas que juntas permiten que un widget ocupe un rango
un rango rectangular de celdas que están una al lado de la otra. Sus propiedades es el column count, cantidad de columnas que tendrá la cuadrícula, row count, cantidad de filas que tendrá la cuadrícula, y use default margin, si asignas el valor de true para establecer márgenes predeterminados entre los ítems. Bueno, aquí tenemos un empty activity donde vamos a especificar o explicar el grid layout. El grid layout lo vamos a hacer desde el modo código, desde el texto, porque aquí en los layouts no se encuentra. Entonces vamos aquí, borramos esta parte de aquí. Como vemos, también se selecciona la parte de abajo donde cierra la etiqueta y también se borra. Entonces vamos a poner grid y autocompletamos dándole enter. Y aquí tenemos sus propiedades. Entonces, para poner las columnas vamos a poner column count, aquí está, y le vamos a poner 4 columnas. Y para los renglones va a ser row count, le vamos a dar 5 renglones. Y así se especificaría el grid layout. Ahora, si queremos agregar los componentes, nos vamos aquí, por ejemplo, unos botones. Si lo agregamos aquí, ahí se pone. Si agregamos otro, vemos que ya se va haciendo la cuadrícula, como vemos, y aquí se aprecia mejor. Como vemos, aquí tenemos las 4 columnas, aunque nunca son las 4 columnas exactas en toda la pantalla, siempre sobra un pedazo, no sabría por qué. Y los renglones, eso sí, podemos agregar más. Como vemos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 renglones. Si agregamos otro, pues no nos agrega porque renglones ya no hay. Entonces aquí tenemos nuestros 5 botones y aquí podemos hacer diseños como más, ¿cómo decirlo? Más acomodados. Por ejemplo, tener un text view, después un plain text, abajo un botón, como para organizar mejor los componentes. Y este serían las propiedades del grid layout. También igual podemos modificar el layout height y el width, por ejemplo ponerlo que se ajuste al contenido, como vemos ahí, y le podemos dar un padding. Buscamos padding, ponerle de 30 sp. Como vemos, aquí nos muestra el padding, que es como un margen. Y aquí ya podemos mover mejor los componentes. Por ejemplo, vamos a agregar un text view. Vamos a agregarlo desde acá. Ahí está. Y si queremos agregar un plain text, lo agregamos. Como vemos, la columna se hace más grande porque el tamaño mínimo del plain text es este, no se puede hacer más chiquito. Bueno, el tamaño de por defecto, me equivoqué, perdón, es ese, pues se hace más grande. Lo podemos hacer más chiquito, pero no es recomendable porque no se alcanza a apreciar así. El tamaño recomendable es ese, el que te pone por defecto. Y así sería como funciona el grid layout y el relative layout. Ahora el relative layout es un grupo de vistas que muestra vistas secundarias en posiciones relativas, como se muestra en la imagen.
Sus propiedades son el Android Layout Above, el Android Layout Center Horizontal, el Android Layout Align Parent Bottom, el Android Layout Align Start. A continuación tenemos un Empty Activity donde vamos a explicar el Relative Layout. Para eso nos vamos a la parte de Layouts y como vemos aquí no se encuentra Relative Layout, así que nos vamos al modo texto, bueno, el código. Borramos la etiqueta esta, bueno, el nombre, y ponemos Relative Layout y ya se aplicaría. Guardamos. Como vemos aquí nos muestra que ya es un Relative Layout. Entonces, ¿cómo funciona? Si nosotros queremos agregar componentes, por ejemplo, un text view, se nos agrega en la esquina superior izquierda y nos salen 4 nodos en los 4 lados. Eso sirve para, como vemos, si la queremos arrastrar a cualquier otro lugar, como que no hace caso y se regresa. Esto sirve para anclarlo en lugares, como por ejemplo en este borde. Si la quiero anclar, aquí lo arrastro. Y como vemos, los nodos que ya están anclados aparecen de color azul y los que todavía no están anclados aparecen blancos. Entonces vamos a anclar estos dos aquí y ya lo podemos mover al lugar que nosotros queramos. Ahora sí, por ejemplo, lo quiero aquí y ahora si quiero agregar un plain text, igual lo arrastro aquí. También lo podría arrastrar al árbol de componentes y si quiero que esté al lado del text view, entonces lo arrastro, su nodo del lado izquierdo lo arrastro al nodo del lado derecho del text view. Ahí está anclado. Y ahora el nodo superior del plain text lo anclo al, al bordo de la pantalla. Y ahora sí ya lo tenemos así, de esta manera, que tendríamos un text view y el plain text al lado. Y ahora si queremos agregar un botón, puede ser de varias, bueno, todo puede ser de varias maneras, como tú quieras. Por ejemplo, el lado izquierdo del botón lo voy a anclar a la pantalla del lado izquierdo y el lado superior lo puedo anclar al, al plain text, a la parte inferior o al lado superior de la pantalla. Cualquiera de los dos funcionaría. En este caso lo voy a poner aquí y ya lo puedo arrastrar a cualquier lugar y así tener un control más preciso de los componentes. Igual si quiero agregar más cosas, así es el modo como funciona. Tenemos los nodos, los podemos anclar como vemos y así quedaría. Ahora si queremos quitar un nodo, simplemente nos ponemos encima de él y ya, como ven, aparece una tache. Si la quitamos, bueno, si le damos clic, desaparece la ancla y se quedaría así. Y esta es la manera en cómo funciona un Relative Layout. La verdad no me gusta, se me hace mm, muy poco muy poco convencional. Prefiero los otros layouts, hacer una combinación de los otros layouts para llegar a algún diseño. Y bueno, eso sería todo. A continuación, el Constraint Layout te permite crear diseños grandes y complejos con una jerarquía de vista plana. Es similar al Relative Layout en cuanto a que se presentan todas las vistas, pero es más flexible que el Relative Layout, ya que cuenta, se podría decir que con un ancla más. Y todas estas son sus propiedades, como vemos, son más y por eso decimos que es más flexible. A continuación tenemos un Empty Activity
en el cual vamos a explicar el funcionamiento del Constraint Layout. Si nos vamos al código del XML, vemos que el Constraint Layout ya viene por default. Entonces, bueno, vamos a hacer de esta manera. Para que quede separada la otra etiqueta. Como vemos, aquí tenemos el Constraint Layout, que es el que ya viene por defecto. Y si agregamos componentes, se van a ir agregando aquí, como en todos los layouts. Y vamos a agregar un TextView. El funcionamiento del Constraint Layout es parecido al Relative Layout, pero si vemos, cuando arrastramos un componente a la pantalla, este se queda en donde lo pongamos. Es como un formato más libre, pero también seguimos teniendo los nodos que nos sirven para anclar con otros objetos. Por ejemplo, aquí tenemos el TextView y vamos a agregar el plain text. Como vemos, ya lo agregamos directamente en el lugar que queremos, pero también podemos usar las anclas, en este caso, ahí, para tener un mayor control sobre los componentes y para que quede mejor orientado, así. Vamos a dejarlo así. El, el funcionamiento es prácticamente igual que el Relative Layout. Podemos también tener el Layout Width, el Layout Height, que los podemos poner en Grab Content para que se adapten al contenido. Como vemos, aquí ya se hizo tan chiquito como sean los componentes que estén dentro. Y si hago este más para arriba, si hago este más para arriba, también el Content Layout se hace más chico. Y a ver, si agrego un botón, a ver, no estamos entendiendo. A ver, vamos a ponerle, en lugar de Wrap Content, en el Height, vamos a ponerle Match Parent para trabajar más a gusto. Y ya agregamos el botón. Recomiendo usar el Wrap Content cuando ya tengamos el diseño hecho y no le vamos a agregar nada más. Entonces ahora sí le damos Wrap Content a los layouts para que se hagan tan grandes o chiquitos como sea el contenido que tengan. Y por mientras que estamos trabajando con ellos, me gusta que estén del tamaño de toda la pantalla. En este caso vamos a anclarlo aquí y aquí. Bueno, no se ancló al de arriba. Si lo anclo ahí, vemos que ya a la hora de cuando se ejecute esta pantalla, siempre va a quedar de esta manera. A esta parte ya está anclada aquí y esta aquí. Entonces a cualquier tipo de resolución, este va a ser la forma en que se va a mostrar. En cambio, si los dejamos así sueltos sin anclas, se pueden mover los componentes. Y como vemos, pues relativamente igual al Relative Layout. Y vamos a agregarle un padding de 30 pp. Como vemos, este sería como, bueno, yo lo veo como un modo libre de agregar tus componentes de la forma en que tú quieras. No me gusta mucho porque, bueno, no le puedes dar un formato bien a los componentes. Bueno, sí se puede, pero es más trabajoso y la verdad no me gusta. Y bueno, esto sería como es que funciona el Constraint Layout. Ahora el Frame Layout es un marcador de posición
en la pantalla que que se puede usar para mostrar una sola vista. Sus propiedades: proyecta una ayuda visual para saber con qué valor del atributo gravity será situado el componente. Como vemos en la imagen, el componente gravity puede tomar cada una de las posiciones, como el left top, center horizontal top, right top y todas las demás. Ahora vamos a explicar el funcionamiento del frame layout. Aquí tenemos un empty activity. Si vemos aquí en layouts, tenemos el frame layout, pero lo vamos a hacer de la forma que hemos estado haciendo los anteriores, que es irnos en modo texto. Y como vemos, aquí tenemos la etiqueta. Bueno, a ver, aquí se hizo en una sola etiqueta. Vamos a separarla en dos. Y aquí está, para que los componentes se vayan agregando aquí. Bueno, vamos a cambiarle el nombre a la etiqueta, que va a ser un frame layout. Lo autocompletamos y guardamos. Ahora, si nos vamos al diseño, como vemos, aquí dice frame layout ya. Entonces, si agregamos, por ejemplo, vamos a agregar un botón, un plain text y un text view por agregar algo. Bueno, antes de nada, vamos a quitar esto. Ahorita los volvemos a poner. Tengo un fondo de pantalla hacer más fácil, para que sea más fácil explicar este layout. Entonces nos vamos aquí y para poner el fondo de pantalla, en este caso ya lo tengo agregado, que sería aquí en la carpeta de res, drawables, y como vemos aquí tenemos el frame layout. Así se llama mi imagen que quiero poner de fondo. Entonces vamos a buscar aquí background, background, y aquí ponemos arroba, y como se llama nuestro fondo, que se llama frame layout, lo agregamos y aquí se puso. Como vemos, el frame layout tiene 3 columnas, 3 renglones. Sería como un tipo gato, donde se juega con los círculos y las taches. Entonces, ahora sí vamos a agregar los componentes que había dicho. Aquí los agregué ya todos de nuevo. Y para dar la orientación que queremos, como vemos aquí, estas serían las coordenadas. Si queremos que el botón se encuentre en esta coordenada de aquí, sería right y bottom. Entonces aquí en las propiedades del layout, como atributos, vamos a buscar layout gravity, que sería esta. Desplegamos sus componentes o sus características y sería right, buscamos right, y bottom, buscamos bottom, y como vemos ya se agregó a la esquina de la pantalla. Bueno, vamos a agregarle al layout un padding para que los componentes no queden hasta el borde. Se lo agrega al botón, perdón. Vamos a agregárselo al layout. Y ahora sí. Ahora, si queremos que el text view se encuentre, vamos a decir otra coordenada. Esta sería left center vertical. Entonces vamos a buscar layout gravity y marcamos estas posiciones: left, left, aquí está. Y bueno, como le puse left, automáticamente cuando agregamos los componentes ya nos pone en esa posición, que sería left top, aquí en esta parte de arriba, en esta coordenada. Y entonces lo quiero mover aquí, entonces ponemos left y center vertical. ¿Dónde está center vertical? Y como vemos ya no los puso. Y ahora este plain text lo quiero agregar al center.
Entonces vamos aquí al layout gravity. Center, pues solo es esta posición, buscamos center y como vemos ahí no los puso. Ahora no sé, lo quiero mover el botón porque es el que mejor se ve. Lo vamos a mover a acá, a esta posición. Desmarcamos estas y ponemos right top y ya se pone ahí como top. Ya está automáticamente puesto ahí. Como les mencioné, cuando agregamos un componente, automáticamente nos pone aquí left top. Entonces, como ya estaba en top y nada más le puse right, ya me lo había puesto aquí. Ahora, si lo quiero poner aquí en center horizontal, desmarcamos el right y ponemos center horizontal. Y nos agrega ahí en medio. Ahora, lo quiero agregar a esta esquina de acá, que sería left bottom. Entonces ponemos left y bottom. Y deseleccionamos la otra. Y ahora sí. Y este sería el funcionamiento del frame layout. La verdad este es un layout que me gusta mucho porque puedes hacer mm, combinaciones de diseño muy bonitas. La verdad lo recomiendo mucho. Y bueno, esto sería todo de los funcionamientos de los layouts. Gracias.